Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ezequiel 22 describe un pueblo totalmente en ruinas espirituales, corrupción, violencia, falta de verdad, decadencia moral y un liderazgo totalmente quebrantado era lo que había en esa nación. Así que la ciudad tenía brechas en sus muros. En lo natural, amada iglesia, una brecha es peligrosa porque permite la entrada del enemigo, pero en lo espiritual es aún peor. En medio de esa condición, Dios hace una declaración totalmente dolorosa, pues el texto que nosotros leímos dice: y busqué hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha, y no lo hallé. El problema no era solo el pecado del pueblo, sino la ausencia de hombres y mujeres dispuestas a interceder, confrontar y permanecer firmes en la verdad. Ese era el problema. Hoy en día, iglesia, las brechas siguen abiertas y Dios sigue buscando hombres y mujeres que se comprometan con Él. Los versículos 23 al 29 de este capítulo 22 nos muestran en primer lugar el diagnóstico divino, una generación con brechas relacionadas en lo moral. El pueblo de Israel había normalizado el pecado. Lo que ayer escandalizaba, hoy se celebraba. Ayer escandalizaba porque aún había conciencia, temor de Dios y un sentido claro de lo correcto, de lo que es justo. Hoy se celebra porque la conciencia fue adormecida, la verdad fue relativizada y el pecado fue redefinido como derecho, progreso o libertad. Lo que antes se ocultaba por vergüenza, hoy se exhibe con orgullo. Lo que antes se lloraba, hoy se justifica. Lo que antes se combatía, hoy se aplaude. Eso es tremendo. Hoy vivimos una realidad muy parecida, amados hermanos. Las brechas morales siguen abiertas. La pregunta no es qué tan corrupto está el mundo, qué tan corruptas están las naciones, sino quién está dispuesto a ponerse en la brecha. Esa es la pregunta. ¿Quién se atreve a llamar pecado al pecado, aunque no sea popular hacerlo hoy en día? ¿Quién vivirá con fidelidad cuando la mayoría normaliza el desorden y le aplaude? Porque cuando el pecado se normaliza, el juicio se aproxima. Pero cuando alguien se levanta y se para en medio de la brecha, la misericordia de Dios aún puede fluir. Aún hay esperanza. Así que hoy en día hay brechas en lo moral, hay brechas en el liderazgo. Versículo 27 del capítulo 22 de Ezequiel dice que los príncipes eran violentos, derramadores de sangre. Príncipes, aquellos que debían ser el ejemplo. Mire lo que dice el verso 26. Los guías espirituales, sus sacerdotes violaron mi ley,
y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Los guías espirituales, los teólogos, los encargados de enseñarles la ley de Dios, estaban completamente perdidos. Sacerdotes sin discernimiento, profetas falsos, verso 28, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho el Señor, y Jehová no había hablado. Eso es lo que vemos hoy en día. Los que debían guiar a la nación estaban completamente corrompidos. Había brechas en la sociedad. Verso 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Esa era la situación de la nación que tenía la ley de Dios. El pueblo que tenía la Torá robaba, oprimía, mentía, vivía sin temor de Dios. La decadencia que el profeta Ezequiel escribe era total. Toda generación que abandona a Dios termina levantando muros rotos. Ese es el panorama que nosotros vemos aquí. En segundo lugar, nosotros vemos la búsqueda de Dios. Un hombre que se ponga en la brecha, verso 30. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Busqué, dice el Señor, entre ellos. La imagen que el profeta pone aquí es la de una muralla rota, completamente rota. Una brecha en la muralla permitía la entrada del enemigo. El vallado era alguien que intercedía, que advertía, que confrontaba y que protegía al pueblo. Mis amados, hoy en día Dios busca intercesores, no celebridades. Él no dijo: busqué multitudes, no, sino busqué, dice, sino hombre. Una persona disponible, una mujer disponible. Busqué hombre que se pusiese en medio. Dios busca a alguien que repare, no que critique. Muchos señalaban el problema, como hoy en día señalan dónde está el problema, pero no hacen absolutamente nada. Muchos señalan el problema, pero nadie levanta vallado. Muchos se quejan de la sociedad, pero nadie hace nada. Muchos se quejan de las iglesias, pero nadie intercede por ellas. Eso es lamentable, amados hermanos. Dios busca a alguien que esté delante de Él, no delante de los aplausos. Delante de mí implica oración, clamor y cercanía con Dios. Clamor a Dios. Delante de mí, orando como lo hacía Moisés. Dios busca a alguien que ame más la verdad que su reputación. Pararse en la brecha, amados hermanos, implica confrontar, no ser popular, enseñar y corregir, como Juan el Bautista. Marcos 6:18, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. En tiempos de caos, Dios siempre ha levantado a uno. Levantó a Moisés, levantó a Nehemías, levantó a Daniel y a los amigos de él. Levantó a Elías en el tiempo de oscuridad por el rey Acab y Jezabel. Oh, mis amados hermanos, pero lo que sigue
Lo que sigue de este texto, versículo 30, son las palabras más tristes de este capítulo. La tragedia del texto número 3, y no lo hallé. Esa es la tragedia del versículo 30. Y no lo hallé. Dios quería mostrar misericordia, quería mostrar su favor, pero no había intercesores. No había quien se pusiese en la brecha. La ausencia de hombres en la brecha aceleró el juicio de Dios. No faltaba poder divino, amados hermanos. Lo que faltaba era disponibilidad humana. Dios buscó, pero nadie respondió. Nadie respondió. El enemigo entra por donde los intercesores no se levantan. Por ahí entra. Toda brecha sin guardia se convierte en puerta abierta. El verdadero colapso de una generación, de una iglesia, de una nación, empieza cuando la intercesión termina. Cuando la intercesión termina. Quiero hacer unas aplicaciones prácticas, hermano. Hoy en día hay brechas en nuestras familias. ¿Cuántos matrimonios heridos hay? Y hablo dentro de la iglesia, dentro del cristianismo. ¿Cuántos matrimonios heridos hay a punto del colapso, a punto de divorciarse? Hay muchos. ¿Cuántos jóvenes confundidos no hay? El año pasado fue alarmante el número de jóvenes, de adolescentes que se quitaron la vida aquí en Matamoros, dejando notas. Eso es alarmante, amados hermanos. Es alarmante. Hogares sin oración, sin palabra, sin Biblia. ¿Quién se pondrá en la brecha por tu casa? Esa es la pregunta. ¿Quién se pondrá en la brecha, amados hermanos? Hay brechas en la iglesia. Falta de fuego. Falta de presencia de Dios. Y cuando me refiero a fuego, no me refiero a histerias colectivas, no me refiero a ruidos, no me refiero a un emocionalismo barato, producto del misticismo. No, me refiero a presencia de Dios, que confronta, que quema, que llama a las personas al arrepentimiento y a la fe en Cristo. A eso me refiero. Y la causa es, mis amados hermanos, por falta de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Por falta de santidad. Y la santidad se pierde por la falta de discernimiento. Los profetas los sacerdotes no supieron discernir entre lo santo y lo profano, dice el profeta Ezequiel. ¿Quién clamará por un avivamiento verdadero en este año que empieza? ¿Quién? Hay brechas hoy en día en nuestra sociedad. Violencia, injusticia, corrupción, división. ¿Quién se levantará como una luz y verdad? Hay brechas en el corazón. El pecado abre brechas. Por eso dijo el apóstol: ni deis lugar al diablo. El pecado abre grietas en el corazón. La tibieza, hermanos, abre grietas en el cristiano. La falta de oración abre grietas. Así que el pecado abre grietas, la tibieza abre grietas, la falta de oración abre grietas. ¿Quién se parará ahí como los reparadores deportivos para restaurar esas heridas? Dios sigue buscando. No busca hombres perfectos, sino busca hombres dispuestos, mujeres dispuestas, intercesores, vigilantes, restauradores, predicadores fieles, hombres y mujeres que amen su presencia. La pregunta de esta tarde es:
¿Serás tú? ¿Serás tú ese hombre? ¿Serás tú esa mujer que se pone en la brecha por su familia? ¿Por tus hijos? ¿Por tus nietos? ¿Por tu esposo? ¿Por tu cónyuge? ¿Serás tú ese hombre? Concluyo, hermanos. Ezequiel 22:30 es más que una historia. Es un llamado urgente. Dios sigue buscando hombres y mujeres porque la brecha sigue abierta. La brecha sigue abierta en las familias, en las iglesias, en la sociedad, y necesitan hombres y mujeres firmes. Que nuestra generación, hermano, no tenga que escuchar palabras y no los hallé. Que Dios pueda mirar en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra iglesia y decir: aquí hay uno, aquí hay uno. Ellos sí se pondrán en la brecha. ¿Seremos nosotros, hermanos? Debemos hacerlo por el bien de la iglesia, por el bien de nuestra familia, por el bien de la sociedad, por el bien de nuestra comunidad. Debemos ponernos en la brecha e interceder, porque Satanás no está jugando. Satanás no está jugando. Él viene a matar, a destruir, a aniquilar, a borrar todo vestigio de la presencia de Dios en las iglesias. Y viene con todo, hermano, pero no podrá lograrlo, porque Cristo somos más que vencedores. Amén. Póngase de pie, hermano, en esta tarde. Si este mensaje te fue de aliento y de esperanza, te pido que me regales un like y que te suscribas y que lo compartas con aquellos que lo necesitan. Saludos y bendiciones, mi amado hermano.